Dimas TV presenta. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a este programa especial que hemos preparado por el inicio del pontificado del Papa León XIV. Soy Miriam Pomposo y a lo largo de estos minutos conoceremos más sobre quién dirigirá la Iglesia, que hoy cuenta con más de 1.400 millones de católicos en el mundo. Y una de las preguntas que nos hacemos es quién es Robert Francis Prevost. Aquí le presentamos un poco de su historia. Robert Francis Prevost nació en 1955 en Chicago, Estados Unidos, pero vivió más de 18 años en Perú y hasta obtuvo la ciudadanía. Es matemático de formación, con estudios en teología y tiene un doctorado en Derecho Canónico. Uno de sus dos hermanos afirma que desde pequeño quería dedicar su vida a Dios y jugaba a ser sacerdote. Al menos dos de sus tías son monjas. It was at very young age, I would say even first grade already, he was practicing being a priest. He would take the ironing board and put a tablecloth over it and we'd go to mass. I said to him, "You will be the first American pope," when he was in first grade. He's a missionary and he was in Peru for many years. Yes. How do you think that shaped him? I think it has shown him another side of the world, that there are disenfranchised people, there are people who have no voice in the world, and I think in that sense he will follow Pope Francis, make them have a voice that's heard. Su madre, Mildred Martínez, era hija de migrantes españoles y de familia católica. Su padre, Louis Prevost, participó en la Segunda Guerra Mundial. En Chicago lo recuerdan como una familia muy participativa en la iglesia. El Papa León XIV habla inglés, español, italiano, francés y portugués. En 1985 llegó como misionero al país andino y a lo largo de casi 2 décadas realizó trabajo pastoral en distintas comunidades. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas. El sumo pontífice fue muy cercano a Francisco, también a Juan Pablo II. El próximo 14 de septiembre de 2025 es su cumpleaños número 70. Miriam Pomposo, Dimas TV Noticias. Y otra pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué eligió el nombre de León XIV? El Papa así lo explicó. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. El canal oficial del Vaticano en español compartió a detalle cuáles fueron las actividades del Papa León XIV durante la primera semana como pontífice. Vamos a verlo. Habemus Papam. Hace apenas 7 días, la Iglesia Universal entraba en oración y expectativa. 3 fumatas después, el Espíritu Santo guiaba una nueva elección y la cátedra de Pedro volvía a estar ocupada. Un nuevo papa, el número 267. El elegido, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. El nombre que eligió, León XIV. Desde el histórico balcón central de la Basílica de San Pedro, su primer gesto conmovió al mundo hispano. Saludo en español. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Un día después, en su primera homilía, León XIV dejó clara la dirección pastoral de su pontificado. Frente a los cardenales, alzó la voz contra uno de los males de nuestro tiempo, la secularización. En una cultura que muchas veces prefiere el éxito, el poder y la tecnología a la verdad del Evangelio, el Papa pidió evangelizar con valentía. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. Sábado ajetreado para el Papa León XIV, el día comenzó con una reunión de casi 2 horas con los miembros del Colegio Cardenalicio en el aula del Sínodo. Ante ellos, explicó el motivo por el que había elegido su nombre pontificio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Pero la sorpresa del día vendría por la tarde. El Papa viajó hasta Genazzaro, a casi 70 kilómetros de Roma, para visitar el santuario de la Madre del Buen Consejo. Y antes de volver al Vaticano, un gesto cargado de simbolismo, parada en Santa María la Mayor para detenerse en oración ante la tumba del Papa Francisco. Domingo, León XIV celebró la misa en las grutas vaticanas y en su homilía recordó que la misión implica a veces sacrificios y aprender a escuchar la palabra y a los demás para entrar en diálogo. Al mediodía rezó el Regina Coeli desde el mismo lugar donde fue presentado al mundo. Aquí recordó la importancia de que los jóvenes puedan contar con modelos creíbles de entrega y comunidades que los acojan y acompañen en su camino vocacional. A los jóvenes les digo, no tengan miedo, acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor. Su primera audiencia pública fue con quienes relataron su elección, los medios de comunicación, 3.000 personas y un aplauso atronador. El Papa aseguró que la paz comienza en cada persona, a través de cómo miramos, escuchamos y hablamos a los demás. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Miércoles de diálogo, León XIV recibió a los participantes del Jubileo de las Iglesias Orientales. Ante ellos aseguró que empleará todos sus esfuerzos para que la paz se difunda en el mundo. Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. Y como detalle inesperado, el Papa, gran aficionado del tenis, recibió al campeón del Tirol del Sur, Jannik Sinner. Intercambio de bromas, regalos y entre ellos un ejemplar de la raqueta de Sinner. Una semana, 7 días, y León XIV ha iniciado su pontificado con gestos claros y palabras firmes. Comienza una nueva etapa para la Iglesia, marcada por la fe, la paz y el diálogo. León XIV ha decidido mantener una presencia activa en redes sociales a través de las cuentas oficiales papales en X, antes Twitter e Instagram. Además, el Vaticano decidió, y esto me parece algo muy bueno, conservar la cuenta oficial del Papa Francisco e incluso le pusieron archivo histórico. Si usted quiere seguir lo que publica el Papa León XIV, en Instagram está como Pontifex, donde ya tiene más de 13 millones de seguidores, y en X también está con el mismo nombre y ya tiene 18 millones de seguidores. Así que todos a seguir las cuentas del Papa porque seguramente va a estar muy activo en redes sociales. Y desde Chiclayo, la ciudad peruana donde el Papa León XIV estuvo al frente de la diócesis, nuestro compañero periodista Javier Onofre nos compartió cómo reaccionaron varios jóvenes que trabajaron con el Papa en la pastoral juvenil cuando se enteraron que él era el nuevo líder de la Grey Católica.
Yo el año pasado tuve una gran bendición de Dios. Pude participar del Congreso Internacional de Pastoral Juvenil. Pude, después del Congreso, ir a visitarlo a su oficina en el dicasterio. La verdad que él me recibió muy contento. Me dijo, mira, te muestro la oficina, me mostró su sala, donde trabajaba el padre Edgar, que es su secretario de él, que también está allá, que es chiclayano. Y bueno, él me preguntó cómo estaba, qué tal el Congreso. Y eso me encantaba porque, pues, él estaba pendiente de todo lo que hacíamos. Y lo último que me dijo fue, muy bien, sigue así, sigue perseverando, salúdame a los jóvenes, salúdame a toda la gente de Chiclayo. Pero yo también llevaba saludos de Chiclayo. Y le digo, monseñor, lo saluda el padre tal, porque todos de verdad están muy contentos y le mandan saludos y lo extrañan mucho. O sea, yo ya sospechaba que había la providencia de Dios iba a interceder, y tú sientes ya cuando va a pasar algo, ¿no? Creo que los que lo conocemos más sentíamos eso. Y bueno, estaba solo, y cuando escucho a Robert, lo primero que fue es llorar de la emoción. Y cuando escucho luego Prevos, fue llorar, gritar de la emoción y decir de que Dios está en todo lugar y no sabes qué puede pasar, ¿no? Y cuando sale Monseñor y saluda a la diócesis de Chiclayo, se me escarapeló el cuerpo literal, empecé a llorar porque es para mí lo más fuerte que puede haber en mi fe, es reafirmar mi fe como joven católico, de decir sí, Cristo y Dios está con nosotros en el lugar que tú desees. Monseñor ha sido muy cercano con nosotros, con la diócesis, con los jóvenes, con las personas más necesitadas. Tú lo podías ver y caminar y pedirle una foto, pedirle algún consejo, saludarlo. Y bueno, Monseñor ha sido muy allegado a nosotros. Muy feliz, la verdad es que estaba trabajando también, pero dejé de trabajar, estuve muy atento al momento, bueno, cuando salió la fumata blanca, ¿no? Al momento en el que mencionaron el nombre, era una alegría inmensa saber que el obispo de Chiclayo, bueno, el anterior obispo de Chiclayo había sido elegido, ¿no? Una alegría, pero también con mucha esperanza, ¿no? Saber que su cercanía que él había manifestado siendo obispo de Chiclayo, también la íbamos a sentir ahora que es papa, ¿no? Bueno, él nos comentó que en su juventud él jugaba básquetbol, y aquí en Chiclayo supimos que practicaba mucho el tenis, ¿no? Era el deporte que practicaba aquí en Chiclayo. Luego seguramente jugaba con algunos de los sacerdotes, ¿no? Tenis, porque lo veíamos salir del obispado a veces con su ropa deportiva. El Papa León, cuando era obispo en Chiclayo, iba a todas las iglesias, pero oficiaba semanalmente la misa en la iglesia Santa María Catedral. Quienes lo conocieron así lo describen. Esa sencillez que cuando uno le decía en esa época, Monseñor, quisiera conversar con usted, y él nos aceptaba con mucha humildad, con mucho cariño, y podíamos conversar con él, como justo nos deja nuestro Papa Francisco, ¿no? Que la iglesia acoge a todos, y él nos acogía a todos acá en Chiclayo, en nuestra parroquia catedral. Tengo la seguridad que él va a venir. Tengo la seguridad que va a venir no solamente a Chiclayo, sino también a Chulucanas, porque él ha estado trabajando en Chulucanas, ¿no? Y con mucho cariño, como le digo, no tengo palabras cómo agradecerle a Dios, a nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada, a San José, porque es un regalo, es la intercesión de la Virgen Santísima de San José, el ángel de la guarda, que tengamos un papa chiclayano. En algún momento fue mi asesor espiritual, o sea, él no había distinciones, si es que eran de alto mando o algo, ¿no? Cualquier persona que se acercaba, él lo recibía y daba un asesoramiento espiritual. Es un hijo de Dios en todo el sentido de la palabra. Esta alegría que nos ha dado, ¿no? O sea, nos hace renacer nuevamente. Sabemos de que Dios pone sus ojos en quien va a seguir guiando el camino. O sea, nosotros como chiclayanos vino y nos ayudó, ¿no? Ayudó en muchas maneras. Imagínese usted al mundo entero.
La gran noticia del Papa León XIV no solo ha causado asombro a la comunidad peruana en el país andino, sino que también en los peruanos que residen fuera de Sudamérica. Mi compañero Javier Peralta no solo hace deportes, también se fue a entrevistar al doctor Víctor Sánchez, quien es doctor en sociología, es un peruano que vive desde hace muchos años aquí en Puebla, y él, el doctor Víctor Sánchez, nos da su impresión de cómo ven el nombramiento del nuevo Papa. En el corazón de Puebla, entre las calles llenas de historia y color, vive uno de los personajes más entrañables de la comunidad extranjera en México. Se trata del doctor Víctor Sánchez, de 88 años, el peruano más longevo en esta ciudad, y hoy nos abre las puertas de su hogar para compartirnos su historia. Vivo ya en Perú, en México, 35 años y unos añitos más. 35 vivo acá ya. Vine de casualidad con mi familia, vivimos con todos mis hijos, todos son peruanos. Somos del norte de Perú. Hemos vivido allá hasta el 1987 con mis hijos que empezaron a venir a estudiar acá. Mi esposa vino tras ellos y yo vine ya en el 90. Doctor en sociología, docente por vocación y peruano de corazón, el doctor Sánchez dedicó más de 5 décadas a formar generaciones en México y Perú, pero su historia no es solo profesional. Hoy el doctor Sánchez, como muchos peruanos, reflexiona sobre un hecho histórico que ha emocionado a toda la comunidad peruana, el nombramiento del Papa León XIV, quien vivió parte de su vida en Chiclayo, Perú. Llegó muy joven al Perú, en los 85. Estaba muy joven y llegó a trabajar con la gente más pobre. Llegó a Chulucanas, al norte del país, departamento de Piura. Chulucanas es un pueblo, ¿qué le diría en comparación con uno de acá? Chulucanas es un pueblo, parece como San Martín de Meluca. Yeah. Más o menos. Y ese lugar era de gente muy sencilla, muy modesta, muy alegre, muy fresca. Es un lugar cálido, es bastante cálido, al norte de Perú. Llega a este lugar, viniendo de una sociedad tan desarrollada como Norteamérica, y aquí tiene el primer impacto y golpe, Roberto Francisco, el Papa, León XIV, el primer golpe de impacto en su vida real. Porque se encuentra con una sociedad totalmente deprivada y con gente muy buena, muy honesta, gente muy sencilla y muy católica. Cayó perfectamente, y la calidez con que fue recibido, el respeto que se le tenía y la forma de ser de él fue dando unas circunstancias favorables para que él se forme con un humanismo gigante. El doctor Víctor encuentra similitudes entre México y Perú en su calidez de su gente y la riqueza de sus culturas, pero también reconoce las diferencias. Pero tenemos ya 35 años acá que han calado profundamente en nuestro corazón, en nuestro ser. Yo amo a México, entrañablemente. Mi esposa ama a México entrañablemente, y mis hijos, siendo peruanos, aman a México. México es un país maravilloso. Yo no dejo de agradecer el haber caído de casualidad acá. No dejo de agradecer. México es una cultura universal que no se puede ignorar de ninguna manera. Su cultura, en realidad, tuvo razón el señor López Obrador. La cultura de México es una cultura englobante, engloba, jala. Perú tiene 2/3 partes de México es Perú. Poquito más de 2/3 partes de 2/3 partes. Es un país grande y muy rico, solamente que no tiene las condiciones para ese desarrollo, para motorizar la actividad económica, y puede ser un país realmente grande. Desde su casa en Puebla, el doctor Víctor Sánchez es un puente vivo entre dos culturas hermanas. Su historia es testimonio de que la patria puede crecer en el corazón, aunque uno viva lejos de ella. Imágenes de Israel López, Javier Peralta, Dimas TV Noticias.
Y en el programa especial que Dimas TV realizó sobre el inicio del cónclave, académicos, especialistas, historiadores y líderes religiosos nos compartieron cuáles serán los retos del nuevo Papa y qué se esperaría que el Papa León retomara del pontificado de Francisco. El tercero, para mí, tiene que ver con esta imagen pseudo-religiosa de las extremas derechas que están dominando las cuestiones políticas en el mundo, mucho en Europa, y creo que ahí hay un doble juego muy peligroso que alguien con una altura espiritual como la de Francisco podía discernir y optar por el bien mayor. Yo creo que ese es el tercer reto. Y cuarto, bueno, hay más, ¿verdad? Pero el cuarto para mí tiene que ver mantener el legado del Vaticano II, ese ayornamiento, esa reforma, esa conversión que él decía. Y eso él lo trató de traducir en un proceso sinodal. Para mí es el Papa de la sinodalidad porque le estaba dedicando, ¿no?, más de 4 años, todavía no termina el proceso sinodal y lamentablemente pues tuvo que partir, ¿no? Pero el proceso sinodal es importantísimo para darle este camino de reforma, de conversión y de identidad del Vaticano II a una iglesia que volvió a estar en diálogo, un diálogo fuerte, profundo, espiritual con el mundo. Porque así como fue con Francisco, que apareció sin la museta, vestido de blanco y marcó una pauta y pidió al pueblo orar a Dios para que lo bendiga a él y bajó la cabeza, yo creo que las primeras palabras del nuevo Papa van a marcar esa relación, no solo con el pueblo, sino con la Iglesia, que se desarrollará en los próximos años. Él pide ser enterrado en Santa María la Mayor, justamente donde está este importante ícono, que cada vez que él hacía un viaje o necesitaba algo importante, iba a visitar esta importante advocación mariana tan querida por los jesuitas, y que, pues bueno, justamente con la solicitud de dónde va a ser enterrado, creo que todos estos símbolos que él fortaleció la tradición de la iglesia, inclusive con esta reunión con artistas en la propia Capilla Sixtina, dio una línea que no habíamos visto en otro momento. Entonces creo que además de los temas que se han comentado, hay varios temas que estarán en juego con el siguiente Papa para saber cómo van a ser estos símbolos de esta fuerte tradición católica que el Papa Francisco, de una manera inclusive amable, logró otra vez agitar, poner en valor en la contemporaneidad, y ese será pues uno de los grandes también retos de quien siga en el papado. Creo que todos estamos implicados, ninguno de nosotros, hablando de la sinodalidad, está al margen de esta elección. Sintámonos todos unidos a los cardenales con nuestra oración, con nuestra atención y atentos, como dice el maestro Andrés, a lo que venga, a los signos que nos va a dar el nuevo Papa. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda el Papa León XIV tiene muchos retos por delante y hoy los católicos tienen la fe en que llevará a la Iglesia por buen camino. Yo soy Miriam Pomposo y a nombre de todo el equipo de Dimas le agradezco el favor de su compañía. Nos vemos hasta la próxima.